Agradezco gentilmente la invitación que me hizo GSK esta tarde para que hablemos de dos condiciones que nosotros como odontólogos regularmente vemos en lo cotidiano, en lo rutinario, en nuestra práctica habitual. ¿Cuáles son la sensibilidad dentaria o la hipersensibilidad dental y los problemas de la encía? Situémonos entonces en el contexto. Para ninguno de nosotros es desconocida esta condición. Y aquí quiero detenerme antes de explayarme en lo que es efectivamente la sensibilidad dentaria, haciendo una salvedad. Es que nosotros hoy día vamos a hablar de dos condiciones. ¿Cuál es la diferencia entre una condición y una enfermedad? En eso debemos ser claros al inicio de la presentación. Primero, saber que las enfermedades se dividen en enfermedades genéticas o hereditarias, en enfermedades patológicas, fisiológicas y asociadas a algunas deficiencias. También las enfermedades las podemos clasificar desde el punto de vista de si son transmisibles o no transmisibles. Entonces, ¿dónde está el punto de inflexión entre hablar de una enfermedad y hablar de una condición? Bueno, la condición dice relación solamente con el estado de salud actual de un individuo. Y dentro de esas condiciones, hoy día vamos a enfrentar a dos habituales de la odontología. Entonces, la sensibilidad dentaria o hipersensibilidad dentaria constituye la manifestación que se da aproximadamente en un 48% de la población y en un rango etario que va entre los 30 y 40 años haciendo su máxima expresión y que corresponde a ese dolor agudo, corto, que que, que manifiesta el paciente toda vez que ha recibido un estímulo. Y ese estímulo puede ser desde la simple presión o al contacto con un alimento habitual, como puede ser una bebida cola, un té, un trozo de chocolate, y que genera un dolor que va a permanecer toda vez que el estímulo esté presente. Esta respuesta obedece a la teoría hidrodinámica y que dice de relación con las prolongaciones del odontoblasto que son estimulados los receptores toda vez que llega el estímulo y que se manifiesta por dolor. Los umbrales de dolor dentro de nuestros pacientes van a ser variados. Ya vemos que en la consulta odontológica una misma dolencia para un mismo paciente puede ser de gran connotación para uno y para otro no tener tanta trascendencia, incluso cuando las zonas afectadas pueden abarcar un territorio mucho mayor. Ahora, la etiopatogenia de la hipersensibilidad dentaria. Las causas que provocan hipersensibilidad dentaria son muchísimas y el odontólogo se ve enfrentado en nuestra clínica en forma cotidiana a esto. Pero dentro de las causales que provocan hipersensibilidad dentaria, la que hace mayor expresión son las recesiones gingivales. Estas recesiones gingivales que obedecen ¿a qué? Al desplazamiento apical de la unión amelocementaria. Normalmente existe un agente causal y ese agente causal también es uno de los condicionantes que favorecen la hipersensibilidad dentaria. Estos factores tienden no a confundirse, pero sí a asociarse muchos entre ellos. Las recesiones gingivales se presentan en los pacientes mayoritariamente a partir de la quinta década. Hoy día incluso se ha cuestionado muchísimo si estas recesiones gingivales tienen algún efecto fisiológico, eh, ya que se ha pensado que es parte del envejecimiento. Sin embargo, no es una teoría que esté totalmente validada y sí queremos pensar que hay un montón de factores que a través del desarrollo de la vida de los pacientes van desencadenando esta expresión. Entonces, la hipersensibilidad la vamos a ver mayoritariamente en aquellos pacientes que presentan este recogimiento de la encía. El cepillado traumático, cada vez que nosotros tenemos un approach, el primer contacto que tenemos con nuestros pacientes, y estoy convencida de que para todos los dentistas esto
obedece de la misma manera, y es que el paciente relata que su cepillado consideran que es mucho más eficiente toda vez que es, por ejemplo, realizado por un cepillo duro. Esa sensación de suavidad y de confort la logran solamente usando una cerda que finalmente redunda en un desgaste del esmalte dental. Este esmalte dental que sabemos que es una estructura altamente mineralizada, pero que sin duda al estar en contacto con zonas más febles como son el crédice, va a dejar en evidencia el cemento radicular y probablemente esté ahí el inicio de la recesión gingival y concomitantemente de la condición de dolor conocida como hipersensibilidad dentinaria. Entonces, es muy relevante que nosotros en la clínica orientemos a nuestros pacientes y vayamos haciendo la pesquisa, porque toda vez que un paciente relata dolor como primera necesidad de solución en la clínica odontológica, es obligación del clínico determinar cuál es la causa. El diagnóstico es el eslabón principal para establecer relaciones entre una condición y otra. Sabemos nosotros, por ejemplo, que los pacientes eh, privilegian, cuando no ha habido una enseñanza de técnica de cepillado, privilegian un cepillo duro. Y no necesariamente van a establecer que el dolor que están percibiendo dentro de la boca obedezca a una mala práctica personal. ¿Qué vamos a encontrar nosotros cuando hagamos la anamnesis y examinemos a nuestros pacientes? Es probable que veamos que si nosotros dividimos la boca en cuadrantes, hayan zonas que que tengan mayor evidencia de recesión gingival o mayor evidencia de traumatismo. Sabemos, por ejemplo, que el paciente zurdo siempre en su lado ipsilateral, en el lado zurdo, que es su lado dominante, probablemente la agresión o la presencia de una recesión gingival va a estar en menor expresión, porque su lado dominante va a ser el contralateral. Y a la inversa, en el diestro. Entonces, es muy probable que nosotros identifiquemos pacientes en la clínica que lleguen acusando el dolor solamente en un sector, un dolor muy agudo. Y nosotros tenemos que tener la capacidad de hacer estos alcances. Usa, si tiene una técnica de cepillado que haya sido establecida por algún colega, saber de los antecedentes de morbilidades previas, si es un paciente que tuvo, por ejemplo, antecedentes de periodontitis. Entonces, podemos reunir el cepillado traumático, los cepillos duros, una técnica de cepillado eficiente y, ¿por qué no?, el uso de pastas abrasivas como agentes de deterioro sobre la superficie del esmalte dental. Por cierto, otra de las causales de las condiciones también que puede favorecer la hipersensibilidad dentaria están las hipoplasias del esmalte. Ya algunos estudios indican que un 20% de la dentición permanente en niños presentan esta condición. Y la hipoplasia no es otra cosa que una alteración en la matriz orgánica del esmalte durante el proceso de la odontogénesis. El bruxismo. Podríamos hablar latamente de cuáles son las expresiones del traumatismo que genera las cargas sobre la estructura dentaria y que se manifiestan en abstracciones, por ejemplo, estas erosiones, estos socavones que ocurren en el crédice de las piezas dentarias y que evidentemente dan como expresión hipersensibilidad dentinaria. Las patologías asociadas también son parte del acervo y las manifestaciones de hipersensibilidad dentaria, y por qué no citarnos a nosotros mismos. Los tratamientos dentales, los periodontales, la relevancia que tiene el tratamiento periodontal hoy día es superlativo dentro del marco de las enfermedades bucodentales a nivel mundial. Ya sabemos que el 50% de la población mundial padece de algún trastorno periodontal,
Y ya la Organización Mundial de la Salud dijo en alguna oportunidad que el 90% de la población del mundo en algún momento se va a ver afectado por alguna afección en la boca. Y ahí está la labor de nosotros, de los dentistas. Realizamos tratamientos periodontales que normalmente, y lo vamos a ver más adelante, cómo los tratamientos periodontales dan manifestaciones de hipersensibilidad posteriores a la instauración de la terapia. Hay procesos inflamatorios y se vulnera todo el periodonto de protección. Por lo tanto, hay manifestación de hipersensibilidad dentaria, probablemente eh, por el acto en sí mismo que provoca el tratamiento periodontal. Los quirúrgicos, y yo particularmente en mi especialidad siempre he tratado de hacer un análisis de los biotipos de los pacientes. Tenemos que ser súper certeros a la hora de el manejo de nuestros tejidos blandos, porque ya sabemos que un biotipo fino, por cierto, va a ser un paciente más vulnerable, con una mayor predisposición a tener esta condición. Por lo tanto, cada vez que colocamos un implante, es altamente probable que si no tomamos medidas de regeneración tisular guiada, por ejemplo, y aprovechamos el escenario que es muy habitual de ver recesiones, eh, nosotros podamos prevenir de alguna manera esta hipersensibilidad. Los blanqueamientos dentales están cada vez más en boga y es absolutamente sabido que provocan una suerte de agresión contra la superficie del esmalte y el denudamiento de los tubulillos dentarios, provocando hipersensibilidad. Y la ortodoncia es habitual posterior a un tratamiento que habitualmente duran en promedio 1 o 2 años. Hay desplazamientos de las inserciones, dejando zonas evidentemente expuestas y que van a ser punto de inflexión para que haya una recesión gingival y concomitantemente dolor asociado. De las patologías, bueno, tenemos que hacer el análisis también en el anamnesis del paciente, identificar si es un paciente que tiene comorbilidades, si tiene patologías asociadas. Por cierto que un paciente con reflujo va a tener una mayor predisposición a generar desmineralización en diferentes zonas de la economía dentaria. Las úlceras son parte de esta misma historia. Entonces van a ser pacientes con una mayor predisposición a tener desmineralización. Los malos hábitos, el chupar limón, una práctica que se da un poco en la adolescencia, el comer las uñas, son todos factores que van de una u otra manera provocando erosiones y abrasiones sobre la estructura del esmalte. La bulimia y la anorexia, con eso tenemos que ser muy delicados en nuestras conversaciones iniciales con el paciente. Probablemente, y lo que yo he visto en la práctica personal, los pacientes es poco habitual que hagan mención a estos tipos de trastornos psicológicos. Somos nosotros los que tenemos que tener clarísimo no solamente los rangos etarios que son vulnerables dentro de los pacientes, ni cuáles son las causas que pueden provocar una eventual hipersensibilidad dentaria, sino que además tenemos que ser casi como peritos legales, buscando cuáles son las zonas erosionadas. Y si nosotros vemos evidencia de erosiones en las caras palatinas de los incisivos superiores, probablemente estamos frente a un paciente, por la localización tan específica, de un paciente con algún tipo de trastorno. Y aunque parezca paradojal, sí, hay ciertas actividades que caen en el rubro de casi anecdóticas, como son los catadores de vino, que por el mismo desempeño de su labor tienen una suerte de permanencia de ácidos por más tiempo dentro de su boca, favoreciendo esta desmineralización y daño del esmalte. Una de las más fáciles de identificar corresponde a la ingesta de bebidas azucaradas o muy aciduladas. En general,
La etiopatogenia de la hipersensibilidad dentaria es fácil de identificar, pero tenemos que tener siempre un rol y una mirada desde el punto de vista de la prevención para convencer a nuestros pacientes que padecen una condición que muchas veces es provocada, que es prevenible y que es subsanable, abordándola mirando al futuro, porque es nuestra responsabilidad identificar qué asociaciones podemos tener con otras condiciones. Y eso es lo que quiero ir de a poco introduciendo en esta conversación. Sin antes terminar y darles algunos tips, que por ejemplo, el 50% de la población mayor a los 18 años presenta esta condición. Ya lo dije anteriormente, entre los 30 y 40 años es su mayor expresión. Por lo tanto, aunque parezca redundante, el diagnóstico precoz, identificar cuáles son las causas del dolor del paciente, si realmente esta es debida a una mala práctica, el tipo de cepillo, si hay una técnica de cepillado deficiente o simplemente si no la hay. Si nosotros tenemos claridad cuáles son los grupos vulnerables, podemos también hacer un diagnóstico diferencial, ya que toda vez que vemos a un paciente mayor de 50 años, mujer, porque esta asociación de la hipersensibilidad dentinaria tiene una leve incidencia mayor en las mujeres. Pero si nosotros vemos una mujer sobre los 50 años en la clínica que manifiesta dolor, probablemente no cae dentro del rango de los más vulnerables para decir que estamos hablando de hipersensibilidad dentinaria. Lo más probable es que sea una paciente que tiene trastornos hormonales, que está en el climaterio y el abordaje es desde otro prisma. Ahí están los factores predisponentes. Saber si estamos frente a pacientes que tienen algún tipo de trastorno sistémico para poder nosotros encauzar el tratamiento y evitar a la postre la asociación de otras condiciones. La hipersensibilidad dentaria, ya dijimos que la mayor expresión que tiene es en los pacientes que tienen recesiones gingivales. Y dentro de las recesiones gingivales, nosotros podemos encontrar un cuadrante completo, y lo más probable es que pensemos que obedezca, si es solamente en la hemicara, podemos asociarlo directamente con un cepillado traumático. Pero también podemos tener evidencia en dos piezas, y es fundamental tener clara cuál es la génesis, qué es lo que provocó que esto ocurra. Normalmente por la posición de los caninos es más probable que sean los primeros afectados. Y de hecho son los más afectados en un mayor porcentaje, en un 25% de los casos estudiados es en los caninos donde vemos mayor número de recesión gingival y a nivel de los premolares. Por cierto, que casi el mayor porcentaje de estas recesiones son evidentes en las caras vestibulares. Toda este sinnúmero de factores, este conjunto de elementos que pueden redundar en tener hipersensibilidad dentaria, sin duda que generan un impacto profundo dentro del paciente, toda vez que estos pacientes comienzan teniendo cambios conductuales. No solamente ellos dejan de consumir alimentos que para cualquier otro individuo son absolutamente normales, dependiendo de la cantidad de zonas erosionadas, del nivel de recesión, es probable que tengamos mayor dolor. Y por lo tanto el paciente va a evitar el consumo de los alimentos que siente o relaciona que son los que podrían eventualmente estar generando dolor. Ojo que aquí también esto es un proceso. Para el paciente que tiene dolor, para el paciente que tiene hipersensibilidad, que hay
una suerte de ambigüedad, y es ahí en la anamnesis donde tenemos que ser certeros. Nosotros tenemos que ir a buscar la causa, preguntarle si esto se provoca con algún determinado estímulo, porque el paciente normalmente dice, me duele a veces, y es muy, muy relevante saber si esto deja fondo de dolor o si solamente es un dolor que es provocado mientras el estímulo está. Ahí nosotros vemos en los pacientes cómo ellos solos tratan de hacer la relación y nos comunican que cada vez que comen determinadas cosas el dolor aparece. Por lo tanto, la solución es fácil. Dejan de comer, dejan de disfrutar, hay un autoconfinamiento social, porque saben que toda vez que haya un meeting de cualquier índole, el dolor va a ser presa de ellos. Y la magnitud del dolor va a ser diferente en cada uno de los individuos. Y lo más lamentable, pienso yo, desde la mirada de la ontología, es que el 52% de los pacientes lamentablemente no acuden a buscar orientación profesional. Ya la Organización Mundial de la Salud ha dicho que el 15% de la población tiene odontofobia y, y no es ninguna novedad para nosotros. Y dentro de los temores que hay al odontólogo, fundamentalmente el paciente que tiene dolor dentinario lo asocia con que es probable que seamos nosotros quienes tenemos el dolor al manipular aquellas zonas. El 54%, y de ellos, el 54% de los pacientes con hipersensibilidad además nos evitan. Ya hablé un poco de la hipersensibilidad y de la relevancia que tiene para nosotros hacer un diagnóstico diferencial. Hablé de los periodos de los trastornos hormonales. Es muy importante que nosotros sepamos hacer diferencia en los grupos etarios de cuáles son la prevalencia de ciertas enfermedades. Por cierto, la ubicación de la caries en la mujer sobre los 60 años va a ser siempre a nivel radicular. Y es probable que tengamos que hacer un diagnóstico diferencial si efectivamente se trata de desmineralizaciones provocadas por alguna suerte de evento odontológico, por un blanqueamiento o por otra patología y no por caries. Los cracks hoy día también son motivo de dolor y de consulta. Pero si nosotros vemos en esta imagen, por ejemplo, vemos nuestro periodonto de protección indemne. Por lo tanto, lo más probable es que la hipersensibilidad que esté sintiendo este paciente no sea efectivamente una hipersensibilidad, sino que sea dolor dental, dolor provocado por una fisura o dolor provocado por una fractura. Eso mismo ocurre con los tratamientos odontológicos que sabemos que pueden provocar alguna suerte de resentimiento post-tratamiento. Lo mismo los blancamientos dentales y el bruxismo. Aquellos pacientes con cefaleas recurrentes que nosotros vemos que hay una mala práctica, mordisqueo, onicofagia, etcétera, es probable que tengan otro tipo de manifestaciones y no necesariamente sea una hipersensibilidad dentaria. Es muy importante que nosotros como odontólogos tengamos abierto nuestro mundo a otras dolencias que involucran el sistema estomatognático, y dentro de ella está las dolencias provocadas por una neuralgia del trigémino. La rama oftálmica, la mandibular y la maxilar son parte de nuestro territorio y tenemos que tener claridad absoluta en hacer nosotros la diferencia entre hipersensibilidad y los dolores provocados por la afección de una de estas ramas. El paciente siente dolor, el paciente relata que le duele toda la cara, y probablemente un paciente con hipersensibilidad dentinaria también relate lo mismo, pero la expresión clínica varía, los hábitos varían. Es fundamental nuestro rol.
hacer prevención, educar, hacer un diagnóstico temprano y, por supuesto, la promoción de los hábitos saludables. Hoy día sabemos que la Organización Mundial de la Salud ha preconizado que los estilos de vida saludable deben pasar por evitar ciertas conductas y favorecer otras. Y dentro de las que tenemos que hacer promoción está el no uso del tabaco, que tiene una alta implicancia también, ¿cierto? Las enfermedades periodontales, que es lo que vamos a pasar a conversar someramente. La alimentación saludable, la actividad física, el no uso de alcohol, pero hoy día sabemos la relevancia y lo patognomónico que es en la progresión de la inflamación sistémica toda vez que la boca sea el agente descuidado. Una buena salud bucal asegura una disminución en la progresión de otras enfermedades, de las asociaciones con enfermedades sistémicas a partir del deterioro del ecosistema, por decirlo de alguna manera, o de la economía que es la boca, radican fundamentalmente en la falta, la carencia de hábitos de higiene bucal. Entonces, de una condición vamos a llegar a otra, que es la consecuencia probablemente, y que tenemos que tener nosotros la capacidad de identificar pacientes de riesgo. Hablamos de las conductas de los pacientes, hablamos de las conductas evitativas. Un paciente con hipersensibilidad dentaria no va a ser capaz de tener higiene oral adecuada, simplemente porque la presión del cepillo dental va a provocar dolor y va a provocar esta estimulación que va a la postre a redundar en una pérdida de esta eubiosis del equilibrio que debe existir dentro de la boca. Y vamos a favorecer procesos dañinos de adhesión de microorganismos. Esta microbiota que va a constituir el biofilm. Siendo así, es tan relevante que las enfermedades bucodentales afectan casi a 3.500 millones de individuos en el mundo. Y ya se ha estudiado que el 44% de aquellos individuos que padecen sensibilidad dental cambia su hábito de cepillado y concomitantemente esto acarrea un acúmulo de placa bacteriana. Por eso digo que es tan relevante que nosotros seamos capaces de identificar la coexistencia de estas condiciones. Estos cambios en el cepillado no solamente van a aumentar la acumulación de placa bacteriana, sino que además van a provocar problemas en las encías. Ya sabemos que hubo en el año 2018 una modificación, ¿cierto?, en la clasificación de las enfermedades periodontales, y hoy día simplemente a grandes rasgos hablamos de enfermedades de las encías y las periodontitis. Las razones por las cuales hubo este cambio son variadas, pero fundamentalmente en relación a las enfermedades que afectan a las encías, tenemos las que son asociadas a biofilm y las no asociadas al biofilm. Y aquí tenemos la consecuencia. La manifestación de hipersensibilidad probablemente estimule o favorezca o sea un factor predisponente para que tengamos vulnerado nuestro periodonto de protección. Entonces los conmino a que establezcamos un criterio de abordaje común de estas dos condiciones. Dos condiciones que sin duda, y es de público conocimiento, que la gingivitis es una enfermedad absolutamente prevenible, no así su consecuencia. Toda periodontitis tiene una antesala de gingivitis, pero no necesariamente una gingivitis va a llegar a periodontitis.
Si nosotros hubiésemos sido capaces siempre de establecer todos los patrones conductuales que vulneran a los individuos, estableciendo condiciones predisponentes como la hipersensibilidad, probablemente esta cifra que habla del 11,2% de la población mundial afectada por enfermedades periodontales severas y constituirla como la sexta enfermedad más prevalente en el mundo, sin duda nuestras condiciones y la prevalencia y la incidencia de las enfermedades periodontales en la población serían mucho menores. Y esto es debido precisamente porque ya dijimos que la gingivitis es una de las formas, es la forma más leve dentro de las enfermedades periodontales y está casi como dentro del ADN de las poblaciones. Probablemente tenemos que hacer un análisis bastante sesudo al respecto. Y en esta imagen podemos ver cómo la indemnidad de nuestro periodonto de protección y de nuestro periodonto de inserción pueden ser vulnerados siendo el mismo nicho común, toda vez que este equilibrio, la eubiosis, se convierta en una disbiosis cada vez que favorecemos la migración de las inserciones, producto del acúmulo de placa bacteriana, podemos provocar la inflamación del periodonto de protección y generar exposición radicular y concomitantemente tener recesiones, acúmulo de placa bacteriana, etcétera, etcétera, etcétera. Y dentro de este mismo lecho común vamos a tener un paciente probablemente con dolor asociado a hipersensibilidad y, lo que es más delicado aún, con inflamación de sus encías y con la probable instalación de una enfermedad de mayor severidad como son las enfermedades periodontales. Esta imagen creo que es muy decidora. Se asocia la recesión gingival provocada probablemente por una mala técnica de cepillado, probablemente por una operatoria, por qué no decirlo, defectuosa, que va a redundar finalmente en que el paciente priorice una acción por sobre la otra y finalmente sea el sangramiento de la encía el resultado de la existencia de esta condición. Por otro lado, es muy importante tener en consideración que sí, la población está consciente de que hay una preocupación por la salud de sus encías. Nosotros podemos establecer una dinámica y esto es casi como reversible. Podemos nosotros tener hipersensibilidad dentaria en un paciente y concomitantemente asociarse producto del acúmulo de placa bacteriana, por una mala higiene, por temor al dentista, etcétera, etcétera, todo lo que hemos ido revisando, favorecer la instalación de la inflamación gingival. Probablemente este individuo se ve su periodonto reducido, ¿cierto? Un periodonto reducido, pero al mismo tiempo con una estabilidad en sus encías. Vale decir, este es un paciente sin inflamación gingival y estable desde el punto de vista periodontal. Aquí no sería raro pensar que tuvimos un tratamiento por periodontitis. Sin embargo, ha habido un control, ha habido una suerte de instrucción para establecer patrones de salud dentro de esta boca. Sin embargo, esta recesión puede ser perfectamente la antesala de esta otra condición. Por temor, basta con que a ese paciente le duela solamente ese canino para que su práctica de aseo dental sea deficiente. Los tratamientos periodontales, nosotros tenemos la obligación de realizar tratamientos periodontales, toda vez que la periodontitis constituye una estupenda manera de hacer prevención de inflamaciones sistémicas. Por lo tanto,
podemos perfectamente de un estado de terapia dejar de alguna manera un paciente con dolor post-tratamiento. Y estos cuadros se relacionan entre sí por una causa común, el dolor. Es nuestra obligación determinar qué fue primero o cómo podemos impedir que la segunda se instale y que sea aún más delicada. Los patrones de dolor, tanto para las enfermedades periodontales como para la sensibilidad dental, son variadas en los individuos. Ya lo dije al comienzo, lo que para un paciente puede ser de un dolor inconmensurable y que lo lleve a consultar inmediatamente como una urgencia odontológica, es probable que para otro paciente teniendo zonas de franca recesión gingival no sea motivo de consulta por el temor al dentista. Pero sí, es muy importante que nosotros tengamos la capacidad de hacer hincapié en que la sensibilidad dental puede comprometer total y absolutamente el éxito de nuestro tratamiento periodontal. Y ya saber también que más del 50% de los pacientes que tienen problemas periodontales pueden tener asociado sensibilidad dental post-tratamiento. Es prioritario que nosotros hagamos un sesudo análisis y entendamos que el abordaje de dos condiciones es resorte del odontólogo. El odontólogo hoy día tiene la capacidad de identificar en función de todos los parámetros que mencioné anteriormente, cuáles pueden ser las causas, cuál es la etiopatogenia de la hipersensibilidad. Y dado que es una condición, es nuestra obligación abordar con una mirada a futuro cuáles son las consecuencias de un paciente deteriorado con recesiones gingivales y con cualquiera de las otras manifestaciones. Ese paciente es un paciente que va a ser vulnerable, es un paciente que va a ser reacio a establecer conductas de una adecuada técnica higiene oral. Nosotros debemos dar herramientas, no solamente con el tratamiento, porque probablemente nosotros para resolver periodontitis tengamos un sinnúmero de estrategias, desde la regeneración tisular guiada, desplazamiento de colgajos coronalmente, hacer injertos de tejido conectivo. Podríamos hablar toda la tarde de la variedad de recursos que tenemos hoy día para tratar las recesiones gingivales, pero el objetivo es primordial desde el punto de vista de establecer las implicancias que puede tener una condición sobre la otra. Los pacientes que tienen sensibilidad dental y problemas a las encías y que son capaces de visualizarlo. Es más, nosotros en la clínica, ¿qué vemos? En la clínica vemos esto. Vemos un paciente que probablemente viene de un tratamiento periodontal y donde hay anfracciones, hay implantes. En esta imagen nosotros tenemos implantes, pacientes probablemente con caries radicular. Nosotros tenemos que tener la capacidad de determinar cómo hacemos el abordaje de este paciente para que el escenario no sea más adverso. En resumen, vuelvo a decirlo, el diagnóstico diferencial es relevante para establecer un parámetro terapéutico. El impacto que provoca en los individuos es superlativo y la prevalencia de las enfermedades bucodentales, el 50% de la población mundial padece enfermedades bucodentales. Nuestro país no es la excepción, por lo tanto el mal manejo o el no identificar en sus albores una condición puede perfectamente desencadenar en una enfermedad de impacto aún mayor, como es la periodontitis, y la trascendencia que tiene en los estados de salud. Ya Tonetti lo dijo en algún momento y es muy cierto por lo demás,
que la salud del epitelio, la salud de los endotelios, radica fundamentalmente en el manejo adecuado de la enfermedad periodontal. Por lo tanto, nosotros debemos propender al cuidado y bienestar de nuestros pacientes. Y es una realidad. Hay una coexistencia probablemente tácita para nosotros, porque al ser dos condiciones, normalmente puede que ninguna sea tan exacerbada, pero sin duda una va a llevar a la otra y es resorte del dentista establecer terapias de identificación, el diagnóstico fundamental, probablemente la educación, los cambios de hábitos es tan relevante y finalmente tratar la condición. Creo que para nosotros es muy sencillo tratar las condiciones. Tenemos herramientas de todo tipo, desde la educación, el manejo periodontal, y hoy día también tenemos herramientas coadyuvantes para generar el establecimiento de una condición de equilibrio, fundamentalmente de eubiosis en la boca, por medio de herramientas tan simples con hacer un diagnóstico y educación para nuestros pacientes. Bueno, eso sería. Pame.